Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Historia de la Sociedad Mexicana en el Instituto Colima. Bien, la sesión anterior hablamos del gobierno de Plutarco Elías Calles, y uno de los procesos que se dio durante dicho gobierno fue la Guerra Cristera, ¿sí? Guerra de los Cristeros o la Cristiada, ¿sí? Entonces, en esta sesión vamos a hablar de manera más detallada cuáles fueron las naturalezas de este conflicto, sus antecedentes, cómo se desarrolló. Vamos a ver al menos una de las batallas, la batalla de Tepatitlán, que es la que van a tener que entender, puesto que cuando vean el filme La Cristiada, bueno, tienen ahí que, para que pueda quedar claro qué pasó, por qué está esa situación, y finalmente, pues, una conclusión de qué pasó con el conflicto cristero. Entonces, bueno, evidentemente es un conflicto armado, ¿sí? Es un conflicto armado que se va a dar durante el periodo de 1926 a 1929, efectivamente durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. Entonces, es una situación bueno, ¿qué sucede ahí? Bueno, a grandes rasgos es una batalla entre el Estado jansenista, que quiere aplicar su derecho positivo sobre el derecho sobre la ley eterna, sobre el derecho divino que tiene la Iglesia Católica. Entonces, ante esta pugna, que no es nueva, ¿verdad? Esta es una manera en que el conflicto, digamos, va a llegar a una situación culmen, pero desde que termina la época colonial, las tensiones entre la Iglesia y el Estado van a estar ahí, va a ser una estira y afloja, ¿sí? Lo vimos precisamente durante el gobierno de Juárez, con toda esta cuestión de la desamortización de los bienes, ¿sí? Una serie de elementos que también dieron paso a una tensión entre las dos instituciones. Sin embargo, ¿cuáles van a ser las características que en este momento van a fungir para que se desarrolle de una manera armada? Es decir, que la Iglesia defiende el derecho divino a través de las armas. Bueno, pues eso va a ser la clase de hoy, así es que tomen su papel y su pluma, su bolígrafo, y anoten para que después puedan hacer su actividad. Entonces, vuelvo a decir, es un conflicto militar. Bien, entonces, ¿quiénes son los beligerantes? O sea, ¿quiénes son los combatientes? Pues efectivamente, el gobierno por parte del Estado mexicano, del Estado jansenista, pues está el gobierno de México, el ejército mexicano y los Estados Unidos de Norteamérica. Y por el lado de la iglesia está el pueblo, que es el ejército cristero, que ya lo veremos más adelante, cómo se va conformando, y evidentemente la Santa Sede y los caballeros de Colón. Entonces, bueno, ¿quiénes van a ser los comandantes? Bueno, por parte del Estado va a ser Plutarco Elías Calles. Portes Gil va a llegar a ser un presidente, pero ya para concluir el conflicto. Joaquín Amaro Domínguez, Saturnino Cedillo, Eliodoro Charis, Marcelino García Barragán, Jaime Carrillo, Genovevo Rivas Guillén. Y por parte de la Iglesia Católica vamos a tener los siguientes combatientes, que va a ser el general Enrique Gorostieta Velarde, José Reyes Vega, el padre José Reyes Vega, Alberto B. Gutiérrez, Aristeo Pedroza, Andrés Salazar, Carlos Bouquet Carranza, Dionisio Eduardo Ochoa, Damaso Barraza, Domingo Anaya, Jesús de Gollado Guisar, Luis Navarro Rigel, Lauro Rocha, Lucas Cueva, Matías Villamichel, Miguel Anguiano Márquez, Manuel Michel, Victoriano Ramírez, que se va a apodar el 14, y Victorino Bárcenas. ¿Sí? Bien, entonces, por parte del Estado va a haber 70.000 combatientes. Esto va a tener un censo que se levantó en 1927. Y los cristeros para 1929 van a alcanzar 50.000 combatientes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los antecedentes de lo que es la guerra cristera. Sí, efectivamente, bueno, la cuestión es que, en primer lugar,
el día 14 de noviembre de 1921 va a ocurrir un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, ¿sí? Efectivamente, los que han visitado está la nueva basílica, que es una construcción modernista, ¿sí? Realizada por Chávez de la Mora, que es un benedictino, que hace una iglesia de forma circular, tipo anfiteatro. Entonces, bueno, esa es la nueva. La antigua Basílica de Guadalupe es la que se encuentra arriba y que cuando uno entra, pues ya por los terremotos y la calidad del terreno se ha partido a la mitad y entonces se está deformando la construcción. Pero efectivamente, el 14 de noviembre de 1921 ocurrió un atentado, es decir, el Estado mandó a un soldado, que no tenemos el nombre, y puso una bomba en lo que sería la tilma o en la parte del altar que tenía la tilma de la Virgen de Guadalupe y pues obviamente tenía la finalidad de acabar con el ayate de Juan Diego y de la Virgen, pero efectivamente cuando estalla la bomba, lo único que es destruido es el crucifijo, que podemos ver acá en la imagen. Vean cómo quedó deforme, porque ese crucifijo se ponía encima del altar. Entonces, cuando estalla la bomba, lo único que va a dañarse es el crucifijo. El ayate va a quedar intacto. Esto pues lo van a tomar como un milagro, pero también el atentado va a ser tomado como como una agresión directamente a la religión, a la iglesia. Entonces, precisamente esto va a ser durante el gobierno de Obregón, que habíamos hablado un poquito, y pues esto va a empezar a provocar tensiones ya entre la iglesia y el Estado. Después, precisamente, durante Plutarco Elías Calles, habíamos comentado un poco, él va a querer, primero va a tener una idea nacionalista y evidentemente va a tratar de imitar un poco lo que se hizo en la Revolución Francesa. Por ejemplo, quitar el calendario cristiano, poner festividades que tienen que ver con cuestiones de cultos paganos. En este caso, pues Plutarco Elías Calles organizó una serie de ceremonias en el Templo Mayor, como las que hacen ahorita los concheros en el centro de la Ciudad de México. Entonces, una de estas cuestiones que se le ocurrió fue crear precisamente en 1925, con ayuda de un sindicato que es el CROM, o sea, la Confederación Regional Obrera Mexicana, quiso crear la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, ¿sí? La cual va a dotar de edificios y medios para crear una iglesia nacionalista que no estuviera bajo el papado. Como ustedes saben, la Iglesia Católica Romana, el jefe máximo de la iglesia es el Papa de Roma. Pero en este caso, la intención jansenista del estado de Elías Calles era crear una iglesia sujeta a él, tal y como lo hicieron Enrique VIII y lo hizo los luteranos en la Edad Media. Bueno, él lo quería hacer en México. Entonces, esa va a ser Iglesia Ortodoxa Católica Apostólica Mexicana o la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que precisamente es una comunidad eclesial que provino del movimiento reivindicador religioso católico que surgió durante el siglo XIX y XX. Entonces, la fundación, como dice ahí, fue el 18 de febrero de 1925, cuando los sacerdotes cismáticos José Joaquín Pérez Budar y Manuel Luis Monge y un laico, Ángel Jiménez Juárez, lanzaron un manifiesto llamando a la fundación de una iglesia mexicana que estuviera independiente de Roma, defendiendo el uso del español en las ceremonias, oponiéndose al celibato y al cobro de tarifas por sacramentos y mostrando un nacionalismo respetuoso de las leyes y de la Constitución de 1917, entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos. Enterado entonces el presidente de México, Elías Calles, concedió a estos cismáticos el uso del templo de Nuestra Señora de la Soledad, que queda ubicado cerca de la Merced, allá en la Ciudad de México, del mercado de la Merced, ¿sí? Bueno. Entonces, como empezó a tener problemas con la gente, con los laicos, que se pusieron en la entrada del templo con piedras y palos y algunos rifles muy arcaicos, entonces decide darles el templo de Corpus Christi.
Efectivamente, José Joaquín Pérez Budar fue consagrado obispo el 17 de octubre de 1926 en el Templo de Santa María de Gracia de Chicago, Illinois, por Henry Carmel Carfora, el obispo primado de los Estados Unidos de América y Canadá de la Iglesia Antigua Católica Norteamericana, que, que era que, bueno, este señor va a asumir el título de patriarca. Entonces, durante el patriarcado de este señor, la iglesia se extendió por la Ciudad de México, por los estados de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Veracruz, ¿no? Y fundó comunidades y bueno, ¿no? Efectivamente, ¿qué quedó de estos tíos? Bueno, pues la iglesia tiene su sede en la Catedral de Corpus Christi, que precisamente les dio este señor, este presidente, en lo que sería en la calle Mario Fernando López, 547, allá en Iztapalapa. Sí, y bueno, pues tiene su arzobispo y todo. Pero efectivamente, esto va a provocar una serie de enojos en la gente porque pues no van a querer perder la tradición. Otra cuestión importante que también va a marcar mucho o va a desatar el conflicto entre la Iglesia y el Estado va a ser precisamente los artículos o las reformas constitucionales que, que se van a reformar, como por ejemplo el 3, el 5, el 27 y el 130. La cuestión acá, o el más o el artículo más viral o contra la Iglesia Católica, pues ha sido el artículo 130. Sí, aquí lo encerré. Y entonces, pues ese va a ser también uno de los problemas. Inclusive en el diario oficial de la Federación se va a promulgar esta cuestión de las reformas al Código Penal. Y aquí lo tenemos este documento que lo puede uno consultar en la Secretaría de Gobernación. Y efectivamente, bueno, vamos a hablar un poco, vamos a ver para que vean, ya lo aumenté, ¿no? ¿Cómo va a ser esta reforma, ¿no? Que aquí lo dice, ¿no? Reformado Código Penal para el Distrito Federal y territorios federales y delitos contra la Federación. Y observen lo que dice ahí, ¿no? En materia de culto religioso y disciplina externa. ¿Vale? Ahí está, aquí está, ¿no? En materia de culto, ¿sí? Religioso y disciplina externa. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, para que vean cuáles eran los castigos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas religiosas en esa época? Como pueden ver, voy a regresarme un poco, cuando está vean cuándo es proclamado, viernes 2 de julio de 1926, ¿vale? Bueno, ahí está. Bien. Entonces, lo primero es que para ser ministro de cualquier culto hay que ser mexicano, ¿sí? ¿Qué pasa con alguien que no es mexicano y quiere llevar un culto religioso? Bueno, eso tenemos que verlo porque había muchos sacerdotes que venían de Estados Unidos, que venían de Europa, y evidentemente, pues eran, no, para esta nueva reforma, que no podían ser más que mexicanos. ¿Y cuál era el castigo? Miren, multa de 500 pesos o arresto que no excediera 15 días, ¿sí? Y evidentemente también podría haber una expulsión de ese sacerdote o ministro extranjero infractor, ¿sí? Entonces, bueno, ya ven cómo empieza primero, cómo se empieza a poner la cosa contra el culto religioso. Ahora, no más que, bien, artículo segundo, ¿qué es lo que dice ahí? Para efectos penales, ¿sí? Sí, no debe haber proselitismo religioso, ¿ya ven? O sea que, sí, entonces ahí está. La segunda es que la enseñanza que se va a dar en los establecimientos oficiales va a ser laica. Eso, ahí está el artículo tercero, que ya habíamos hablado, y que es laica, ¿no? Entonces, ¿cómo van a castigar, por ejemplo? Ven que hemos hablado que la iglesia tenía universidades, tenía escuelas. Bueno, ¿qué pasa
si una escuela sigue enseñando, bueno, pues aquí está, multa de 500 pesos, ¿sí? O arresto de 15 días, que no va a ser mayor de 15 días. Pero ahí tienen que observar para que vean pues cómo está la situación, ¿sí? Bien. Si reinciden, pues obvio les cierran la escuela. Esto, evidentemente, iba a ser la consecuencia lógica, que ninguna corporación religiosa ni ministro de un culto va a poder establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ¿vale? O sea que no pueden llevar escuelas primarias. Bien. Entonces, va a haber escuelas particulares, pero estas escuelas particulares, obvio, también van a estar bajo estricta vigilancia, en la cual no haya enseñanzas religiosas. En el artículo 6, vean, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto un contrato, pacto o convenio que tenga el menoscabo de la libertad del hombre. Bueno, ahí entonces en este caso, la cuestión es que este artículo va contra los votos religiosos. Entonces, ya no se va a permitir el establecimiento de comunidades monásticas. Ya habíamos comentado un poquito qué son las comunidades monásticas. Pues bueno, eso ya no va a poder ser, ¿verdad? Se disuelven, evidentemente, y como también había monjes extranjeros, pues bueno, ya ven el artículo. Continuamos con el Diario Federal de la Nación, y bien, de momento en lo que esto sigue, ¿sí? Entonces, bueno, en el artículo 7, las personas que induzcan a un menor de edad a la renuncia de la libertad por voto religioso serán castigados con 1/4 de pena de arresto mayor y multa de segunda clase, ¿sí? O sea que si tus papás te querían meter al convento, también los podían arrestar. O si querían que fueras sacerdote, también lo podían arrestar a tus papás y cobrarles alguna multa que precisamente sería de 500 a 1000 pesos, ¿no? Recuerden que estas cantidades son muy grandes. No es como ahorita que dirían, 500 pesos es poco. No, eran cantidades grandes, ¿sí? Entonces, acá efectivamente también el artículo 8 ya no permite que los sermones de los sacerdotes inviten a la población a desobedecer o a que no tomen en cuenta las cuestiones estatales, porque si no entonces van a ser 6 años de prisión, ¿sí? Efectivamente, bueno, vamos a otros artículos para ir avanzando. Bueno, esto va a ser, y aquí es donde precisamente este artículo es también uno de los más fuertes. Lo voy a encerrar en rojo, en lo que este ordenador, que está un poco lento, nos da. Ahí está. Vean. Bien. Este artículo, precisamente, esta reforma al 130 va a ser el que va a provocar precisamente más también un poquito de relajo, ¿sí? Va a ser una cuestión. Bueno, los ministros de culto nunca podrán en reunión pública o privada constituida en junta y en actos de culto de propaganda religiosa hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o en general del gobierno, ¿sí? Los infractores serán castigados con la pena de 1 a 5 años de prisión. Este va a ser la cuestión porque efectivamente vamos a tener una cuestión que ya habíamos hablado un poquito en la sesión anterior, que fue el asesinato del padre Pro, porque precisamente cuando el de un sacerdote que celebraba la misa allá por la colonia Roma, no me acuerdo la calle, en la colonia Roma él andaba celebrando la misa, era un sacerdote jesuita que venía de Zacatecas, ¿sí? Se llamaba Miguel Agustín Ramón Pro Juárez, y entonces él, de hecho ahí está en la colonia Roma, en la parroquia de la Sagrada Familia y el Verbo Encarnado, ahí están sus reliquias, porque en esa área fue donde estuvo haciendo su ministerio. Y en una de esas calles le tocó que enfrente de la casa donde estaba celebrando la misa clandestina, pues enfrente estaban planeando el atentado de Plutarco Elías
de Álvaro Obregón, el atentado dinamitero, ¿sí? Entonces, ahí es donde va a haber aquí está el periódico del Universal, el atentado contra el general Álvaro Obregón, sí, eso es un antiguo. Y entonces efectivamente allí va a poner a los imputados, los que lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, el padre Miguel Agustín Pro, su hermano, ¿sí? Luis Segura Vilchis, ¿no? Y todos los otros que implicaron en esto, en el asesinato contra Obregón, el atentado dinamitero. Entonces, bueno, pues ¿cuál va a ser el resultado? Van a fusilar al padre Pro en lo que es ahorita la Lotería Nacional. Atrás hay un cuadrito donde dice aquí fue fusilado el padre Pro. Aquí lo podemos ver. Aquí está un soldado del ejército mexicano. En este momento él va a ser fusilado precisamente y bueno, pues lo matan y al final le dan el tiro de gracia. Ahí lo pueden ver como el soldado le da el tiro de gracia al cara al suelo, martirizado, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, todas estas agresiones o todas estas cuestiones van a ser tomadas precisamente por la Iglesia como una cuestión fuerte. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, confrontada con esta situación, entonces la Iglesia intentó reunir 2 millones de firmas para proponer una reforma constitucional a estos artículos, ¿sí? ¿Cuáles artículos? Bueno, el 3, el 5, 27 y 130. Y ya vimos en el Diario Oficial de la Federación, pues cómo estaba la cosa, ¿no? Nos faltaron nos faltaron estos porque se han de ver bueno, ¿qué pasó? Igual, ¿no? Los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos y el 12 no hay trámites, o sea, no hay trámites que pueda hacer la iglesia y efectivamente, pues bueno, ¿no? Las autoridades religiosas tienen que, no pueden comentar asuntos políticos y tienen que estar bajo vigilancia del gobierno. Y otra cosa también es que no pueden hacer actos, el 130 también dice que la iglesia no puede tener actos públicos. Y esto pues también se añade otro antecedente que es la bendición del Cristo allá en el Cerro del Cubilete con el monseñor extranjero, precisamente con el nuncio papal, que era Monseñor Filippi, se apellidaba Filippi, y entonces cuando ellos dan la bendición, esto lo toma Calles como una rebelión al artículo 130, y entonces pues va a mandar, lo van a ver en la película, va a mandar a que en las iglesias cuando se den cultos públicos, pues haya gente arrestada o muerta, ¿no? Entonces, regreso a lo mismo, ante estas leyes, los católicos van a llamar a un boicot, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el boicot que van a organizar los católicos mexicanos para evitar o para presionar de alguna manera vamos a ver acá la imagen, ahí está, miren, ahí vemos una fotografía de la imagen, de la época, donde ahí se va a llamar al boicot. ¿Qué van a pedir qué van a decir los católicos? Bueno, primero, no se va a pagar impuestos. Número 2, se minimiza el consumo de productos comercializados por el gobierno, ¿sí? No comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos y no comprar gasolina. Entonces, ¿se imaginan que todos los católicos en esa época, que estamos hablando de un 80-90% de católicos en 1926, 27 y 28, que no compren estos artículos, pues efectivamente va a llevar a una situación grave? Bueno, antes de pasar a esta gráfica, allí está. Observen, esto es un índice de análisis socioeconómico del PIB sobre la minería, la banca y la industria. Observen cómo, estamos hablando acá del conflicto cristero, vean, los índices económicos son muy bajos del PIB. ¿Ya vieron? La industria caída prácticamente, la minería caída y la banca. La banca ni siquiera, vean, no va a alcanzar a llegar ahí. Entonces, efectivamente, vean igual cómo se desploma el índice bursátil para el 26. Bueno, aquí está el 28, ahí está.
el 26, ¿sí? Entonces, ahí lo vemos reflejado en gráficas, vemos cómo se afecta efectivamente cómo afecta a la economía mexicana gravemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces ahora sí, ya para 1927, Calles va a tomar represión militar. Y entonces va a empezar a matar a sacerdotes de manera pública. Por ejemplo, acá tenemos una imagen del padre Francisco Vera, que fue fusilado en Jalisco solamente por celebrar una misa en 1927. Simplemente, y lo van a ver en la peli, cuando estén, esa parte la van a pasar. Pueden observar que el sacerdote está vestido con sus vestiduras de la misa y es fusilado ahí por los soldados del ejército mexicano en esa época. Entonces, efectivamente, ante esta situación, esto va a provocar que los grupos dentro de la Iglesia Católica pues empiecen a radicalizar. Es decir, si ya no se pudo lograr a través de la Liga Nacional de la Defensa Religiosa la defensa legítima y luego no lo hicieron caso por la vía pacífica, entonces viene la defensa legítima. Y esta radicalización precisamente se va a hacer en las zonas que están acá, aunque el mapa marca para 1929, pero esas van a ser las áreas de mayor influencia o la zona militar de la cristiada. Y entonces esto va a abarcar precisamente Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, un poco de San Luis Potosí, ¿sí? Zacatecas, Ciudad de México. En la península de Yucatán va a ser muy leve, pero vamos a ver acá en estos pequeños que estoy subrayando, por ejemplo en Veracruz, Tabasco y Oaxaca, unos pequeños levantamientos, ¿sí? Entonces, pues para enero de 1927 va a empezar el acopio de armas y las primeras guerrillas van a estar compuestas por campesinos, ¿sí? Que va a ser gente sin instrucción militar, que van a ser gente, y lo van a ver también en la peli, con la actitud que va a tener Victoriano Ramírez, el famoso 14, va a ser gente sin información militar que solamente agarran las armas, mucha fe, y salen a batallar. Evidentemente, pues sí, va a ser grupos armados que van a ir creciendo lo suficientes, que van a ir creciendo lo suficiente, pero pues sí, no hay, al enfrentarse al ejército mexicano que sí tiene técnicas, pues ahí es donde entonces va a empezar a caer, ¿no? Efectivamente, las proclamas cuando entraban en batalla, como la Edad Media, que entraban los caballeros y todo, el grito de proclama en la guerra era viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Por eso les van a llamar los cristeros, porque cuando entraban a la batalla gritaban viva Cristo Rey. Entonces, esa es la cuestión que se va bueno, entonces vamos a la parte de la guerra. Ya estamos entrando a los conflictos ya que se fueron desarrollando. Entonces, uno de los movimientos más importantes fue lo ocurrido en Valparaíso, en Zacatecas. ¿Dónde está Zacatecas? Este es Zacatecas. Aquí está. Evidentemente, y eso sí es cierto, lo que es Zacatecas, pero Jalisco va a ser el área, estas áreas van a ser las más fuertes bélicamente hablando, y cuando ya entra Gorostieta, ya va a ser el más fuerte, ¿sí? Entonces, el 14 de agosto de 1926, por la noche apareció don Pedro Quintanar, ¿sí? Que va a ser un personaje de gran importancia también en la Guerra Cristera. Se preparó para el levantamiento que Aurelio Acevedo y sus amigos tenían preparado desde agosto, el 1 de agosto. El gobierno, al saber de la presencia de Quintanar, se movilizó más rápido y se realizó la movilización en Peñitas y Peñas Blancas. Quintanar entraba en combate el 29 de agosto en Huejuquila el Alto, allí en Jalisco, ¿sí? Comenzó así la primera lucha cristera en forma, quedando como vencedores los cristeros, ¿sí? Alzamientos se siguieron en Jalisco, bueno, eso ya lo mencionamos acá, en Jalisco, ¿sí? En Nayarit,
¿sí? En Guanajuato y en Michoacán. En estas áreas es donde va a haber una serie de levantamientos por el año de 1926 y ya se sumaría ahí la totalidad del país, ¿sí? Como les mencioné, el conflicto tenía una característica que era totalmente rural, ¿sí? Y bueno, la cuestión era que la Liga de la Defensa Religiosa, que los vimos acá, ellos están en la Ciudad de México, ¿vale? Y pues los combatientes eran rurales, ¿sí? Los obispos mexicanos pues no van a tener un pronunciamiento, de hecho ellos nunca van a aprobar de manera legítima el movimiento armado. De hecho ellos desconocen a la Liga Nacional de la Defensa Religiosa y pues ellos por su parte trataron de negociar la paz con el gobierno de Calles, cosa que no va a suceder hasta Portes Gil en el 29. Efectivamente, México había superado también un conflicto muy costoso, ¿sí? Y pues bueno, entonces esto también no le permitía llegar a acuerdos y principalmente el problema que ya mencionamos la sesión anterior, que es el asunto del petróleo. Eso Estados Unidos pues saben bien que es una cuestión sumamente importante y para el país que en ese momento empezaba también a entrar a un movimiento capitalista y a entrarle a las cuestiones del petróleo pues también. Entonces esto va a ser una cuestión interesante. Por eso les decía que cuando hubo el boicot de que no se compró gasolina, pues tenemos los índices bastante bajos económicamente hablando, ¿sí? Entonces, pues, y ahí lo podemos ver en las gráficas, ¿no? Y en la otra gráfica del PIB, del Producto Interno Bruto de esa época, muy bajo, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, eh, mm, el ejército cristero, ¿de qué estaba compuesto, no? O sea, ¿quiénes eran los cristeros? Aquí tenemos una foto también real del momento, pues lo vuelvo a repetir, no eran peones aparceros rurales y dirigidos por algunos veteranos revolucionarios, ¿no? Y eran principalmente villistas y zapatistas y también algunos sacerdotes, que también lo van a poder ver en la peli, y evidentemente el movimiento se empieza a hacer más fuerte gracias a la incorporación del general Enrique Gorostieta. Gracias a él, pues efectivamente el movimiento va a tener un cuartel general, una organización militar, entrenamiento y uso militar de caballos, armas, técnicas de combate, lo cual precisamente va a hacer que sea un movimiento bastante fuerte. Las mujeres también van a participar y van a tener un papel muy importante dentro del ejército cristero, que aunque fueron las primeras guerrilleras, más bien después van a dejar las armas y mejor se van a dedicar a hacer brigadas femeninas, en la cual 25,000 mujeres van a cargar en sus ropas escondidas las balas, van a llevar insumos médicos, van a llevar alimentos, provisiones a los campamentos de los cristeros. Entonces, el levantamiento de los cristeros tampoco dependió mucho de las circunstancias geográficas, históricas y sociales, sino que también fueron circunstancias pues religiosas, ¿no? Evidentemente, eh, ¿dónde estaban los destacamientos? Bueno, hay, hay, hay un autor, si a ustedes les interesa más este tema, después de esta clase, pueden buscar el libro de La Cristiada de Jean Meyer. Él es un especialista en este tema y pues aquellos alumnos que se interesen lo pueden leer. Entonces, en Michoacán, ¿cuántos vamos a tener? 12,000 combatientes con 9 regimientos y la Brigada de los Altos con 5 regimientos. Jalisco, 10,000 combatientes. Guanajuato y Querétaro, 4,000 combatientes con 2 regimientos para la Brigada de la Cruz en Sierra Gorda. En Zacatecas hay 5,400 combatientes, 5 regimientos de la Brigada de Quintanar, 3 de Chema Gutiérrez, Felipe Sánchez y Pedro Sandoval. En Nayarit y Sinaloa, 2,500 combatientes. En Volcanes de Colima, 2,000 combatientes con 6 regimientos. En Durango, ahí no hay cifras exactas, se cree que fue de 1,500 a 3,000 combatientes. En Guerrero también no hay cifras exactas, pero hablamos de 2,000 a 4,000 combatientes. En Oaxaca, 1,500 combatientes.
En México, Morelos, Distrito y Federal, 1000 combatientes y una brigada que era la Brigada de Mendoza. Puebla, Tlaxcala y Veracruz, 1000 combatientes. Tehuantepec, 800 combatientes. ¿Sí? Entonces, si hacemos las sumas de cuánta Guardia Nacional cristera existía, estamos hablando de 50.000 combatientes, como lo dije al inicio de esta plática. Y entonces, pues también hay ciertas fallas en los números, pero bueno, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos acá el número de jefes ascendía a 200 jefes, que iban también de una jerarquía militar, que eran de mayor hasta general, ¿sí? Efectivamente, vamos a tener que las cualidades más apreciadas o valoradas para poder ser ascendido o estar en la milicia cristera, pues era precisamente el valor personal y la experiencia militar, ¿sí? Como mencionamos, de entre 200 jefes, solo 12 procedían del ejército federal y otros 2 eran soldados o policías y otros 40 conocían más o menos el oficio de las armas. Entonces estamos hablando que un solo 30% de los jefes llegaron al puesto por experiencia, ¿sí? ¿Quiénes eran los principales jefes de las brigadas? Pues bueno, era Justo Ávila, Miguel Hernández, Emilio Barrios, Damaso Barraza, Simón Cortés, Sabino Falas, Fernando Pedrosa, Félix Baraja, Chema Gutiérrez, José Velazco, Pedro Cordero, Pedro Sandoval, Victoriano Bárcenas, Benjamín Mendoza, Palacios y Pedro Quintanar, y bueno, evidentemente, pues Enrique Gorostieta, ¿no? Que ya habíamos hablado. ¿Cuáles fueron las batallas más importantes? Y aquí es donde yo quería comentar con ustedes la que más nos llama la atención, porque bueno, la van a ver en la peli. Y bueno, tenemos la toma de Huejuquilla el Alto, la toma del Valparaíso, la batalla de Santiago Vallacora, batalla de Cerrito Verde, batalla del Cerro del Capulín, batalla del Cerro de las Papas, la batalla de Tepatitlán, que es la que vamos a hablar, batalla del Fresnal, asalto de Manzanillo, batalla de Piedra Imán, batalla de Cuaucentla, batalla de los Rubios, batalla de Tenascamilpa, batalla de Nogueras, batalla de Borbollón, batalla de Mezquitic, batalla de San Julián. Esa también fue otra importante batalla, pero ya nos alargaríamos bastante. Batalla de Cuquio, la toma de Juchitlán, la toma de Cocula, toma de Colima, toma de Cocula otra vez. La primera fue en 1927 y la segunda fue en 1929. La masacre de Encarnación Díaz, toma de Colotlán, batalla de Amatlán de Cañas, la batalla de Zatlán, batalla de San Marcos, que dio en 1927, la batalla de Huachinango, batalla de Mascota, batalla de Ixtlán del Río, toma de Compostela, el incidente de Tepatitlán, batalla de Atotonilco el Alto, batalla de la Villa de Guadalupe, batalla del Cerro El Fresquial, batalla de Zaguayo, Jiquilpan y Cotija. En la batalla de Zaguayo la van a ver es cuando al niño lo capturan, al beato José Sánchez del Río, ¿no? Bombardeo aéreo de Torreón, Coahuila, efectivamente, pues bueno, ahí. Ahora, vamos a la batalla de Tepaltitlán, que esa es una importante batalla, aquí como podemos ver en el mapa. Este mapa es Tepaltitlán de Morelos, en Jalisco, ¿sí? Bueno, entonces se me aumenta un poquito más. Ahí está. Pueden ver delimitado por por estas líneas, que voy a entrar aquí, por estas líneas rojas, todo es todo el área de Tepatitlán, ¿vale? Bueno, entonces, aquí en Tepatitlán fue un conflicto bélico que se libró el 17 de marzo de 1929. El Ejército Regular Libertario, que es el grupo cristero, compuesto con 4.000 soldados comandados por el general y el padre José Reyes Vega, y las fuerzas federales mexicanas compuesta por 500 soldados y 4.000 agraristas al mando de los generales Pablo Rodríguez, Saturnino Cedillo, que se dio durante esta guerra cristera. Bien, entonces, el general Saturnino Cedillo envió al general Pablo Rodríguez, que llegó a Tepaltitlán, con tropas agraristas anteriormente reclutadas de San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. ¿Dónde está eso? Está hacia acá, hacia donde indica la flecha, hacia esa, ahí están esas partes de la República Mexicana, ¿sí? Entonces venían del norte, ¿sí? Hacia las 4 de la mañana, las fuerzas federales mexicanas entran a lo que hoy se conoce como Españita, o sea, van a venir así y van a llegar acá, a esta área,
Sí, esta área es lo que se conoce como la Españita. Sí, bien, que está cerca del centro de Tepaltitlán, efectivamente aquí. Sí, aquí mero. Ahí se detuvieron para hacer la exploración, donde pensaban que la ciudad dormía tranquilamente y querían estudiar la estrategia de cómo iban a atacar a los cristeros y qué seguir durante la batalla. Pero pues se dio la orden de entrar a Tepaltitlán y efectivamente cuando ellos llegaron encontraron que los cristeros estaban desde las azoteas de las casas, desde la azotea de la presidencia municipal, de las parroquias, de los campanarios, y pues abrieron fuego contra ellos de una manera brutal. Y pues evidentemente si están disparando desde arriba, pues ellos ya no pudieron protegerse y se habla de no un registro oficial de bajas, pero dicen que fue mayor a 100 hombres los que cayeron en esa toma de Tepaltitlán. Entonces, hay controversias entre cuántos cayeron, porque él, por ejemplo, Jen Meyer dice que fueron 25 los cristeros los que fueron muertos y 120. Pero, por ejemplo, hay otro cronista historiador que se llama Francisco Gallegos, que ha recopilado información de la gente de Tepaltitlán y ellos dicen que los cristeros solo murieron 50 y que los federales fueron 3000. Evidentemente durante esa batalla pues murió el padre Vega, lo van a ver ahí murió el padre Vega porque al dar salida fuera de la esquina de la casa le dio un balazo en la cabeza y pues bueno, entonces tuvieron que retirarse los cristeros de ahí. Sí, efectivamente esta batalla de Tepatitlán pues bueno, ¿no? La van a ver ahí en la peli. Ya mencionamos, bueno, vamos a regresar aquí al mapa. ¿Qué va a suceder? Bueno, ante el avance de los cristeros ante el avance de los cristeros y ante el apoyo de muchas organizaciones, efectivamente al principio recuerdan que mencionamos que había una organización que se llama Caballeros de Colón. Aquí tenemos una imagen del año 1901 de Caballeros de Colón y que precisamente están en Estados Unidos. Y esta organización o sociedad laical fue fundada en 1883 por el padre McGivney, ¿sí? Allá en Connecticut. La fundaron para apoyar a los católicos que en Estados Unidos no les daban trabajo por ser católicos y pues se extendió. ¿Sí? En México llega también en 1910, aproximadamente en 1912, se fundan los primeros consejos de los Caballeros de Colón y efectivamente van a ser bastantes los consejos de manera que van a traer armas, insumos a los católicos que están peleando. ¿Por qué los menciono? Bueno, porque efectivamente vamos a tener que, ante esto, primero, pues los tratados, regresamos un poquito a lo anterior, evidentemente va a mandar Norteamérica al embajador Dwight Morrow, que va a tratar de hacer una negociación con Elias Calles, porque efectivamente, y vuelvo a repetir, la cuestión del petróleo era lo más importante. Entonces, pues precisamente, si escucharon hace un momento, hablamos del bombardeo de Coahuila, y cuando Dwight Morrow va a visitar a Elías Calles al palacio, bueno, que el palacio del castillo de Chapultepec, que era antes donde estaba el presidente, y le ofrece los tratados de Bucareli y renovarlos, pues le va a mandar unos aviones de guerra. Entonces, eso también va a ser una baja significativa en Coahuila contra los cristeros que estaban allá. Sin embargo, también los caballeros de Colón van a presionar mucho a la presidencia norteamericana y al embajador para llegar a un acuerdo de paz, ¿sí? Que después se les van a llamar acuerdos nicodémicos. Por eso los quise mencionar, porque precisamente cuando termina la presidencia de Calles y llega Portes Gil, se va a empezar esta negociación, ¿sí? Dwight Morrow, ¿sí? La Santa Sede también va a designar al obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, como secretario del comité episcopal, nombrándolo como intermediario oficial.
para solucionar precisamente el conflicto entre la Iglesia y el Estado, junto con el delegado apostólico, el señor Leopoldo Ruiz y Flores. Se van a entrevistar con el presidente Portes Gil para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión que estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué van a llegar a, como acuerdo? Bueno, primero, amnistía general, sí, es decir, o sea, que se rindan los ejércitos cristeros y que no haya represalias bélicas, bueno, lo cual nunca las van a cumplir, ¿sí? Se acordó devolver las casas rurales y episcopales y evitar mayores confrontaciones en lo sucesivo. Sin embargo, pues efectivamente había una división, ¿verdad?, entre la iglesia, porque entre tanto la cúpula episcopal como los laicos y como los sacerdotes, porque pues no estaban de acuerdo en llegar, ahora sí que valga la redundancia, a un acuerdo con el gobierno. Ellos querían precisamente continuar la lucha para ganar, ¿no? Entonces, bueno, periódicos pertenecientes a la gran prensa se ven bruscamente obligados a entrar al caos oficial. Está el caso de Excelsior, ¿no?, que en 1929 se opuso abiertamente a la política gubernamental en materia religiosa, a tal grado de publicar una verdadera apología del movimiento cristero, ¿sí? Entonces, bueno, la consecuencia también fue la ruptura de la Liga Nacional para la Defensa Religiosa, ¿sí? Y los obispos desarrollaron una política de creciente centralización y control de las actividades de los laicos católicos por medio de la Acción Católica Mexicana, ¿sí? De hecho, precisamente un importante sector antiliberal, tanto clerical como seglar, abogaban por la causa carlista. Inclusive hubo una idea de que México, después de este conflicto armado, se integrara de nuevo a la corona española, ¿sí? Entonces, bueno, pues en todo caso la Liga y la mayoría de los cristeros pues no aceptaron el acuerdo. Así que estimaciones cercanas a la Liga señalan que unos 50.000 personas involucradas directa o indirectamente en las acciones militares, solo 14.000 se pusieron las armas, ¿sí? Y los demás pues tuvieron que escapar a Estados Unidos, ¿sí? Otros se quedaron en México y lograron establecer una serie de combate a través de la vía intelectual, lo que va a ser el movimiento nacional sinarquista. Al final de cuentas ellos, por la vía intelectual, la vía de defensa argumentativa, van a seguir la lucha cristera, ¿sí?, con Abascal, ¿sí?, con ese gran pensador José Abascal Carranza, ¿sí?, y al final después fue de la Secretaría de Gobernación con Vicente Fox. Entonces, efectivamente, eso es que la guerra cristera dejó una huella profunda en la vida pública mexicana, sí, y pues efectivamente, pues es un episodio muy interesante dentro de la vida nacional. Espero les haya gustado esto. Cualquier duda la pueden manifestar en la caja de comentarios ahí en el Classroom. Cualquier duda y bueno, seguimos en comunicación. Hasta pronto.